Adelante, Vic. Sí. Señor Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por permitirnos una vez más estar aquí presentes, Señor, ya sea a través de los medios o presencial, para alabar, Señor, glorificar tu nombre a través de la palabra que tú le haces llegar al pastor para comunicárnosla, Señor. Esperamos que esa palabra siembre semilla en nuestros corazones y que nosotros, Señor, podamos ponerla en práctica. Te agradecemos tu gran misericordia, tu gran amor, Señor, para con nosotros hoy y siempre, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir la luz que tú nos pones, que nos alumbra nuestro caminar junto a ti, Señor. Ayúdanos a tener esa relación que tanto buscamos, Señor, a través de tu palabra, a través de nuestra iglesia, Señor. Todo esto yo te lo presento en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Así que estamos teniendo una serie acerca de lo que es la historia de la redención. Creo que es la historia más maravillosa que podemos contar. Y hoy vamos a estudiar, a estar hablando sobre el lugar santísimo y el sacrificio de Cristo. Para poder entender este tema, es importante conocer la distribución que había en el santuario donde el pueblo de Israel se reunía para adorar a Dios. Así que es importante nosotros tener una visualización clara de cómo era aquel lugar. Probablemente cualquiera piensa que cuando hablamos del templo que había en Israel, era parecido así a lo que hoy tenemos. Y ciertamente que no había nada parecido a lo que nosotros hoy conocemos como un templo, como el santuario. El templo tenía tres partes, tanto el templo o el tabernáculo. Recuerden que lo primero que hubo, el primer lugar en la tierra donde la gente se reunía para adorar a Dios, fue el tabernáculo que Moisés levantó en el desierto. Era una especie de carpa que se armaba, se desarmaba, pero luego se construyó el templo. Salomón construyó un templo bien sólido, un templo que ha sido considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y cada uno de ellos tenía 3 partes. ¿Cuáles eran? Primero, el patio o el atrio. Así que la primera sección del santuario era el patio. Hoy nosotros podríamos llamarle el parqueo. Vamos a llamarlo así. La segunda parte se llamaba el lugar santo. Y la tercera parte se llamaba el lugar santísimo. Vamos a ver esto un poquito resumido porque tenemos bastantes detalles que analizar hoy. Pero el atrio, el patio, era donde el pueblo podía ir. Así que ninguna persona podía pasar del patio. Si nosotros ahora mismo estuviésemos en el templo de Jerusalén, estaríamos en el patio, porque en el patio era donde estaba el altar de los sacrificios, el altar de bronce, donde se sacrificaban los animales y se ofrecían en holocaustos delante del Señor. Eso era en el patio. Ahora, luego, digamos, el lugar techado de la edificación estaba el lugar santo. En el lugar santo estaban los sacerdotes. Nadie del pueblo podía entrar allí, solo los sacerdotes. Y había un velo, una cortina, vamos a llamarlo, que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, pues, que es lo que vamos a ver hoy,
solo podía entrar el sumo sacerdote. Así que de esta manera estaba distribuido todo. El pueblo no tenía oportunidad de entrar ni al lugar santo ni al lugar santísimo. Entonces, vamos a ver esto de el lugar santísimo, que es lo que vamos a estar comparando el lugar santísimo con el sacrificio de el Señor Jesús. Y para ver qué es esto del lugar santísimo y que la Biblia hace mención, vamos a buscar segundo libro de Crónicas, capítulo 3. Segundo libro de Crónicas, capítulo 3. Quisiera que alguien, por favor, se lea el verso 8. Aquí está, esto describe el templo que Salomón estaba construyendo. ¿Alguien que quiera leer, hermana Beatriz? Ya, Segunda de Crónicas 3:8. Hizo asimismo el lugar santísimo, cuya longitud era de 20 codos, según el ancho del frente de la casa, y su anchura de 20 codos, y lo cubrió de oro fino, que ascendía a 600 talentos. Así que, hermanos, aquí está la distribución arquitectónica de lo que era el lugar santísimo. Un codo, para que tengamos una idea, es como medio metro. Así que aproximadamente 2 codos es 1 metro, lo que quiere decir que si aparece aquí de longitud 20 codos, estaríamos hablando de 10 metros y también su anchura de 20 codos era cuadrado. El lugar ancho y largo era lo mismo, y dice que estaba cubierto de oro puro, todo el lugar, las paredes, desde luego las paredes interiores, ¿verdad? Estaban cubiertas por oro puro. Ese era el lugar santísimo, era el lugar que tenía esta característica del santuario. Ahora, ¿qué había en el lugar santísimo? Porque es importante que nosotros tengamos claro. Yo voy a resumir esto que había en los otros 2 lugares para que tengan una idea acerca de esto. Miren, en el atrio, el patio, solo estaba la fuente de bronce y el altar de los sacrificios. Así, la fuente de bronce era para que los sacerdotes se bañaran antes de entrar al santuario, porque no podían entrar sin bañar. Todo esto tiene una tipología. En el lugar santo estaba la mesa con los panes de la proposición, que era estos 12 panes que se ponían en la mañana temprano, a la salida del sol, y se retiraban a la puesta del sol. Había una mesa y esos 12 panes, cada uno representaba una de las tribus de Israel. También estaba en el lugar santo la menorá, ese candelabro con 7 tubos, 7 pabilos, y esto era lo que estaba allí. Se encendía cuando caía el sol y se apagaba a la salida del sol. Esa lámpara debía estar encendida toda la noche. Ahora, ya sabemos lo que había en el atrio y sabemos lo que había en el lugar santo. Ahora, ¿qué había en el lugar santísimo? Vamos a ver esto en la Biblia y vamos a buscar el libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia. Éxodo, segundo libro de la Biblia, capítulo 40. Así que segundo libro de la Biblia, Éxodo, capítulo 40. Vamos a leer los versos 26 y 27 para que veamos qué había allí en el lugar santísimo. Leo.
Sí, adelante, hermana. 26 y 27, ¿verdad? Ajá. Amén. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión, delante del velo, y quemó sobre él incienso aromático, como Jehová había mandado a Moisés. ¿Qué era lo que había en el lugar santísimo? Había un altar y en ese altar se echaban brasas. ¿Y qué pasaba? Se tomaba brasas de allí para echarla en un incensario cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Así que estaba el altar allí, pero el sumo sacerdote entraba con un incensario, tomaba brasa de ese altar que estaba allí y la echaba en el incensario, producía el humo de aquel incienso y esto tenía un propósito. Vamos a ver cuál era el propósito y vamos para esto a buscar Levítico, que está ahí mismo, el libro que sigue, después de Éxodo. Levítico capítulo 16. Vamos a ver lo que nos dicen los versos 12 y 13. Vamos a ver para qué era esto. Sí. ¿Alguien que lea, que quiera leer? Hermana Denis. Oh, ok. La palabra dice así. Y ahora, y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. El 13. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Para que no muera. ¿Qué pasaba? ¿Qué sucedía allí? Y esto del propiciatorio es importante explicarlo, porque lo primero que había, repito, en el lugar santísimo era este altar de oro. Y el sumo sacerdote, cuando entraba a ese lugar, que más adelante vamos a ver cuándo era, no podía entrar allí cada vez que el sacerdote quisiera. Al lugar santo sí entraban todos los días, pero el lugar santísimo tenía su día específico para poder entrar. ¿Y qué pasaba? La gloria de Dios en forma de nube se ponía sobre el propiciatorio. ¿Qué era el propiciatorio? Imaginémonos que una mesita de esta que están acá es el arca del pacto. Entonces, en el centro tenía como una hondonadita. Y eso era el propiciatorio. Y sobre ese lugar se ponía una nube. Ahora, si el sumo sacerdote miraba aquella nube era una representación de la gloria de Dios. Si miraba aquella nube, ahí mismo caía, hermano. O sea, no... cualquier ser humano, cualquiera que mirase aquella nube, porque era la gloria de Dios en forma de nube que estaba realmente allí. Entonces, para el sumo sacerdote no mirar la nube, ¿qué tenía que hacer? Tenía que, con el humo del incienso, llenar aquel lugar totalmente y entonces poder hacer la ceremonia que él tenía que hacer un día específico en aquel lugar. Así que este era el altar. No confundamos el altar de oro con el altar de bronce. El altar de bronce era para quemar la víctima de los holocaustos, estaba en el patio. Este estaba
dentro del lugar santísimo y no era tan grande como el altar de bronce que estaba en el patio. Así que vamos a ver lo otro que estaba allí, que era lo más sagrado de todos los instrumentos que había en el santuario, que era el arca del pacto. Así que dos cosas había en el lugar santísimo: el altar de oro y el arca del pacto. Vamos a ver la mención del arca del pacto en segundo libro de Crónicas, capítulo 5. Hace un rato estuvimos buscando este libro, segundo libro de Crónicas, capítulo 5. Y quisiera que alguien se lea el verso 7. Adelante. Amén. Segundo libro de Crónicas, capítulo 5, verso 7. Sí, amén. Y sus hermanos por su familia, cuando era contados en sus descendencias, tenía por príncipes. Segundo libro de Crónicas, ¿está leyendo? ¿Es segunda? Sí. Oh, sí, perdón. 5, 7. Segundo libro de Crónicas, 5, 7. Amén. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Así que, ¿dónde fue metido el arca? En el lugar santísimo. En ese lugar que tenía algo muy especial, algo que no era, mire cómo se llamaba, lugar santísimo. Ese era el nombre que Dios había designado para aquel lugar. Así que de esta manera estaba organizado aquel lugar. Altar de oro, donde se ponían las brasas para cuando, no todos los días. Recuerden, vamos a ver más adelante cuándo el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar santísimo. Ahora, ¿qué pasaba en el lugar santísimo? Este lugar, el lugar santísimo, representaba la presencia de Dios. Es para que tengamos una idea. El pueblo de Israel consideraba que Dios estaba allí. Y esto fue algo que ellos no lo entendieron y se pasaron el tiempo creyendo que Dios solo estaba allí, que la presencia de Dios solo estaba en ese lugar. Yo no sé si ustedes saben que los judíos, cuando oran, buscan la dirección a Jerusalén. ¿Y qué es lo que pasa? Porque ellos todavía, recuerden que los judíos todavía están viviendo 2000 años atrás en la fe. Y como no han creído en Jesús, bueno, hay algunos de ellos que sí, y más quizás de lo que uno sabe, pero están ocultos, no quieren por diferentes razones manifestar en público que creen en Jesús, pero ellos oran desde cualquier lugar de la tierra, buscan la dirección a Jerusalén porque ellos creen que allí está la presencia de Dios y que su presencia está allí. No entienden que hace ya ¿cuánto? Más de 6000 años que la presencia de Dios está en toda la tierra. Dios es omnipresente, está en todo lugar y su gloria cubre la tierra, y donde quiera que es invocado su nombre, allí se manifiesta su poder. Ahora, repito que el lugar santísimo representaba la presencia de Dios. Ahora, el sacerdote, ya lo he dicho, no podía entrar allí diariamente. Y vamos a buscar el libro de Levíticos, tercer libro de la Biblia, tercer libro, Levíticos, capítulo 16. Levítico capítulo 16. Vamos a ver si ustedes ven
Espero que todos tengan ya esta cita. Si ven, esta cita tiene un título. Dice el día de expiación. Creo que ustedes recuerdan que nosotros estudiamos, ¿verdad? Las 7 fiestas judías y una de ellas es el día de expiación. Se conoce como Yom Kippur. Y ese día pasaba algo extraordinario que no sucedía en ningún otro día del año en el pueblo. Vamos a ver lo que nos dice ahí, capítulo 16 de Levítico, verso 2. Vamos a ver lo que Dios le advierte al sumo sacerdote. Hermana Cubiela. Dice el 2. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Así, hermano, que aquí está la orden clara, expresa. Dios le mandó a decir a Aarón. ¿Quién era Aarón? Era el sumo sacerdote. Así que él era el sumo sacerdote, los hijos de él eran los sacerdotes y serían por generaciones. Entonces, Dios le manda a decir, le dice a Moisés, dile a Aarón que no entre en cualquier momento al lugar santísimo. Que no entre siempre allí porque yo voy a aparecer en las nubes sobre el propiciatorio y entonces el hombre va a morir. Y déjenme decirles, hermanos, que esto no era un juego. 2 hijos de Aarón cayeron fulminados por haber quemado fuego extraño delante de Dios. Los 2, Nadab y Abiú, que eran los 2 hijos mayores de, que bueno, Nadab era el que iba a ser el sumo sacerdote cuando Aarón muriese, y ellos murieron porque no se trataba de, eran los tiempos de la ley, los tiempos de la ley, así que no había aquí otra cosa que no fuese esas reglas inflexibles que Dios había establecido para que el pueblo las obedeciera. La orden era clara, no puede entrar diariamente a ese lugar. Ahora, ¿cuándo podía entrar? Vamos a verlo, y esto lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. Así que vamos al libro de Hebreos, son unas 10 hojas antes de Apocalipsis aproximadamente. 10 hojas antes de Apocalipsis. Bueno, lo que no son hojas electrónicas. Hebreos capítulo 9. Quisiera que alguien se lea el verso 3 y luego el verso 7. Primero el 3 y luego el 7. Adelante. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. El verso 7 dice, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Así, hermano, que una sola vez al año podía entrar a aquel lugar. Y solo el sumo sacerdote, y para poder hacerlo tenía que llevar a cabo un sacrificio. Recuérdense, todo estaba relacionado con ¿qué? Sacrificio. ¿Hacia dónde apuntaba todo aquello? Hacia Cristo, hacia la obra de Cristo. Es lo que nosotros vemos en todo el Antiguo Testamento. El versículo 3 que leyó el hermano Denis, el segundo velo era la parte del lugar santísimo, la cortina que separaba el lugar santo, el lugar santísimo. Entonces, allí en esa segunda parte, dice el verso 7, el sumo sacerdote una vez al año, que era el día de expiación. Ese día había un sacrificio especial por el perdón del pecado del pueblo de todo el año.
era la manera como el sumo sacerdote se presentaba delante de Dios a hacer aquel sacrificio. Era el día, y no era, los judíos todavía tienen ese día como el más solemne. Mire, ese día en Israel no se mueve nada, no hay un comercio abierto, no hay movimiento de ningún tipo en todo Israel. Ahora, en estos tiempos, lamentablemente, cómo guardan la ley petrificada y la ley viva, que es a través de Cristo, pues la han desechado. Pero el día más solemne de todo el año se celebraba en esa fecha que nosotros estudiamos ya, era en el día 10 del 7º mes del calendario judío. Era la fiesta de Yom Kippur o día de expiación, sexta fiesta judía. Solo quedaba después de esta la fiesta de las cabañas o de las chozas, que era el día 15 de ese mismo mes, 7º mes del calendario judío. Entonces, vamos a ver qué era lo que hacía el sumo sacerdote en aquel lugar. Ya sabemos bien porque estudiamos el día de expiación acá, y el sacerdote tenía que hacer unos sacrificios por él y por el pueblo. Primero por él. ¿Para qué? Para pedir perdón por sus pecados. Así que el sumo sacerdote tenía que pedir perdón por sus pecados y luego poder pedir perdón por el pecado del pueblo. El sumo sacerdote no recibía el pecado de la gente, sino que pedía perdón a Dios por el pecado del pueblo, pero primero tenía él que hacer un sacrificio por sí mismo. Y de ese sacrificio que el sumo sacerdote hacía por él y su familia para santificarlo, si no hacía esto y entraba al lugar santísimo sin hacerlo, ¿sabe qué pasaba? Ahí mismo caía. Ahí mismo caía. Miren, el sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo, la vestimenta, usaba una vestimenta especial, tenía un efod, es decir, como si fuese un delantal con 2 tapas, y aquí delante tenía 12 piedras, que cada una de ellas eran piedras preciosas, cada una de ellas representaba una de las tribus de Israel. Entonces él tenía que usar toda aquella indumentaria para entrar a aquel lugar, tenía que bañarse primero antes de entrar al santuario, que hacer aquel sacrificio antes de entrar al santuario, y entraba, en su ropa tenía ese día unas campanillas. ¿Saben para qué? Para que él en movimiento, los sacerdotes que estaban en el lugar santo escuchaban que sonaban las campanillas, decían, está vivo el hombre. Y entraba con una cuerda amarrada a la cintura. La cuerda salía del lugar santísimo al lugar santo. ¿Sabe para qué? Por si moría. Porque si el sumo sacerdote moría, mandaban a alguien a buscarlo. ¿Quién iba a entrar? Así que había que alarlo si moría, y debido a estas cosas eran estas ordenanzas, hermanos. Aquello, recuerden, era la ley. La ley es inflexible. La ley es estricta y debe ser cumplida cabalmente. Así que ese día el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, y vamos a ver qué hacía él. Vayamos otra vez a Levítico, tercer libro de la Biblia, Levítico, capítulo 16. Y vamos a ver lo que nos dice el verso 14. Vamos a ver qué él hacía y en qué consistía aquel momento tan especial y extraordinario. ¿Alguien que lea?
Levítico 16:14. Hermana Amén. Beatriz. Que le prestara la Biblia. Pero Ah, sí. Tomará luego de la sangre del becerro y lo rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Usted me preguntará para qué era esto. Esas eran las órdenes de Dios. Debía de tomar de la sangre del becerro. ¿Qué sangre de qué becerro? Del que él sacrificaba por él y su familia. Y tomar y esparcir 7 veces con la mano, sacudir 7 veces, 7 gotas o 7 veces aquella sangre sobre esa hondonadita. Recuerden, la tapa del arca del pacto y tenía como una hondonadita y allí debía el sumo sacerdote como sacudir los dedos, rociarlos 7 veces con la sangre del sacrificio para que Dios recibiese aquel sacrificio y perdonase el pecado del pueblo. ¿Qué día era? El día de expiación, el día más solemne, día de ayuno. Ese día el pueblo estaba ayunando desde la puesta del sol del día anterior, y estaba escuchando a alguien que en Israel es así. En Israel, los turistas que están allá el día de expiación la pasan difícil para encontrar comida porque ni siquiera en los hoteles preparan comida, es ayuno. Desde la puesta del sol, de ese día hasta la puesta del sol del día siguiente, del día de expiación. El sumo sacerdote ponía aquella sangre y ¿qué pasaba ese día? Ese día la gloria de Dios descendía sobre el propiciatorio como demostración de que Dios estaba recibiendo ese sacrificio. Y aquello representaba el perdón de Dios para el pueblo. Vamos a ver qué hacía, y ya nosotros lo leímos, pero vamos a repetir esto acá, Levítico 16, verso 12 y 13. Vamos a ver lo que hacía en aquel lugar. ¿Alguien que lea? Hermana Beatriz. Ya. Y después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos del perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Noten, esto debía hacerlo antes de poner la sangre allí. Porque cuando el sumo sacerdote ponía la sangre del becerro, la rociaba 7 veces sobre aquel lugar, la nube de Dios, la presencia de Dios en forma de una nube, descendía sobre aquel lugar. Y si el sacerdote miraba aquella nube, aún habiendo entrado purificado lo que fuese, esto es, hermanos, una de las, digamos, de las manifestaciones más extraordinarias que hallamos de Dios en el Antiguo Testamento. Aquello representaba la gloria misma de Dios. No era, ¿cómo decirle? No era algo como que simbólicamente allí estaba, vamos a llamarlo condensada, lo que era la gloria de Dios sobre aquel lugar. Y por esta razón es que el sumo sacerdote tenía que entrar con aquel incensario, llenar de una nube espesa, porque la gloria de Dios aparecía allí como forma de nube, no como forma de luz, sino en forma de nube aparecía, y se
se confundía, vamos a llamarlo así, con la nube espesa de incienso. ¿Por qué se confundía? Porque Dios, esto era lo que él mandaba. De otra manera habría sido imposible confundir la nube de Dios con una nube de humo, de incienso, pero era lo que Dios había establecido. Y este incienso tenía una elaboración que Dios se la mandó a Moisés, no era cualquier cosa que quisiesen quemar allí. Por esto murieron Nadab y Abiud, los hijos mayores de Aarón, por quemar fuego extraño, por poner allí un incienso que no era lo que debía hacerse. Así que, no sé, hermanos, si tienen alguna pregunta acerca de esto, antes de que nosotros veamos, ya hemos dicho cuál era el uso del lugar santísimo. ¿Qué uso se le daba al lugar santísimo? Una sola vez al año. El lugar santo estaba disponible para los sacerdotes. ¿Cuándo? Todos los días. Y el atrio, el patio, estaba disponible ¿para quién? Para el pueblo. Todos los días estaba dispuesto porque era el lugar donde se hacía el sacrificio diario. Uno en la mañana y otro sacrificio en la tarde, es decir, 2 horarios. Y allí el pueblo llevaba para ofrecer estos sacrificios delante del Señor. Así que no sé si tienen alguna pregunta acerca de esto. Entonces, cuando dice para el pueblo, entiendo que cuando era un tabernáculo era el pueblo de Israel, pero cuando ya era templo, ¿era todo el pueblo, eran los judíos o entraban los gentiles y todos los demás? No podían entrar. Si alguien no era judío, no podía entrar. O sea, entonces, cuando dice el pueblo, era judío. Era judío, sí. Incluso, una de las acusaciones que le hicieron a Pablo fue que él metió gentiles en el templo. Y estamos hablando de, bueno, ya en el Nuevo Testamento. Y esa fue una de las acusaciones. Porque lo vieron con un griego y pensaron que Pablo lo había metido en el templo. Pablo no lo llevó. Bueno, Pablo sabía ya que en ese tiempo la gloria de Dios había abandonado el templo, como lo vamos a ver, pero era una regla muy, muy estricta para ellos. Así que solo, y hermanos, mire, el santuario tenía 2 atrios. El atrio interior, que era el que estaba dentro de los muros del templo, y el atrio exterior, que ese era gigante. Allí en el atrio de afuera es como nosotros decir que aquí hay 2 patios, uno que está cercado y otro que está libre. Así tenía el templo de Jerusalén. Y en el atrio de afuera, ahí se reunía de todo el pueblo, multitudes de personas, pero allí no había sacrificio. El sacrificio se hacía en el atrio interior, el que estaba dentro de los muros, en el caso del templo de Jerusalén. ¿Alguna pregunta, hermanos, acerca de esto? ¿Algo que no esté quedando claro? Hermana María, ¿tiene alguna pregunta? Bueno, yo quería preguntar. Nosotros no podemos participar como yo visité una iglesia en una ocasión de los judíos rabinos. Y como usted dijo, que se voltean cuando van a orar hacia Jerusalén, que tienen una foto en una pantalla ahí. Y bueno, nosotros no podemos participar de eso. ¿Cómo decirle? Mire, podemos participar. Yo he estado por acompañar, por ejemplo, personas. Yo he estado en servicios que sé que son profanos totalmente, pero si estoy acompañando a alguien, pues ahí estoy. La parte importante es que mi mente y mi corazón no está dirigido hacia ahí, porque yo no puedo orar a Dios mirando hacia Jerusalén. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo está
con nosotros, mora en nosotros, no está en un lugar, como los judíos todavía piensan que ¿dónde está la presencia de Dios? Está allá en Jerusalén. Jesús ya resolvió esta situación y la presencia de Dios se manifiesta donde quiera que hay. ¿Quiénes? 2 o 3 reunidos en su nombre. Ya está la presencia de Dios. Bueno, Reinaldo. Pero entonces ellos están aquí todos protegidos. ¿Cómo así? Porque si Dios está en Jerusalén y ellos aquí con quién están. Lo dejó solo, ¿verdad? Claro. Sí. Pero son de las contradicciones, hermanos, son de las contradicciones que a veces ese tipo de creencias que no tienen una base sólida, pues es contradictorio. A veces la gente no se detiene bien a analizar qué es lo que cree y cree cualquier cosa así. Y como todo esto está marcado con tradiciones, tradiciones, entonces la tradición muchas veces más fuerte que la fe y que la verdad. ¿Alguna pregunta para que veamos ya qué pasó? ¿Qué pasó con el sacrificio de Cristo y qué relación, cómo nosotros podemos hacer una analogía del lugar santísimo y el sacrificio de Cristo? Bueno, parece que no hay más preguntas. Entonces, vamos a ver algo que pasó cuando Jesús murió. Recuerden, nadie podía entrar al lugar santísimo. ¿Solo quién? El sumo. ¿Y todos los días? ¿Cuándo? Una vez al año. Y era un día fijo. No era una vez al año cualquier día que él decidiese. El día de expiación. Ahora, vamos a ver lo que pasó cuando Jesús murió. Y quisiera que vayamos a Mateo, Evangelio de Mateo. Vayamos al Nuevo Testamento. San Mateo, capítulo 27. San Mateo, capítulo 27, versículos 50 y 51. Carmen. Amén. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos. Se abría de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Hermanos, aparentemente estos dos versículos, bueno, dicen mucho porque hablan de cuando Jesús murió, cuando él expiró, pero como que aquí pasamos por alto probablemente un detalle importantísimo. ¿Qué pasó con el velo del templo? ¿Qué era el velo del templo? Era esa cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. ¿Y qué pasó cuando Jesús murió? ¿Qué significa esto? Se abrió, se partió. ¿Qué significaba aquello? Se acabó. Acceso libre. Aquella cortina impedía que cualquiera mirase hacia aquel lugar. Ya quedaba abierta que la puerta, ¿para qué? Para que las personas pudiesen entrar al lugar santísimo. Estaba Dios modificando todo lo del Antiguo Testamento. Estaba Dios modificándolo, estaba Dios cambiándolo. ¿Y cuándo ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? Cuando Cristo murió. Así que
¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? Lo que estamos viendo es que aquello del lugar santísimo, que bien sabemos que tenía un valor espiritual extraordinario, a la muerte de Cristo ya perdió su efectividad. ¿Por qué? Porque hubo algo más extraordinario que el lugar santísimo que ocurrió. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Dios mismo abrió aquel lugar. Porque cuando Jesús murió, en el momento que Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, dice que la tierra tembló, rocas se partieron y el velo del templo se rasgó. No fue que se agrietaron las paredes del templo. Miren esto, no fue que, ¿verdad? Porque cualquiera diría, bueno, hubo un terremoto allí y las paredes del templo se agrietaron. No. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que una cortina gruesa se rompa en medio de un temblor y que las paredes queden intactas y todo quede intacto? Solo se rompió la cortina. Es que Dios estaba diciéndole al mundo, a la humanidad, que ya su gloria no estaría en ese lugar, no estaría en el lugar santísimo, como durante unos 1500 años aproximadamente. Así fue por toda la historia del pueblo de Israel. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo que la muerte de Cristo es un prototipo ¿de qué? De un nuevo lugar santísimo, pero ya no para una persona exclusiva, sino para quienes. Vamos a ver, y esta es la última cita que vamos a leer hoy, y vayamos al libro de Hebreos otra vez. Hebreos capítulo 10. Hebreos está a unas 10 hojas aproximadamente antes de Apocalipsis. Hebreos capítulo 10. Vamos a ver si alguien se lee los versos del 19 al 22. Vamos a ver lo que nos dice. Hermana Anabel. Gracias. Hebreos 10, 17, pastor. 19 al 22. Sí, 19 al 22. Y dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es Él que prometió. Hermanos, el escritor a los hebreos acá nos explica lo que pasó cuando en aquel momento que el velo se abrió. Vamos a ver esto. ¿Hasta dónde podíamos nosotros entrar en el santuario? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Al patio. Nos quedábamos en el patio. Si hubiese sido en este tiempo, nos quedamos donde, en el parqueo. Así que nos quedamos en el parqueo y allí solo podíamos tener acceso. Sin embargo, con la muerte de Cristo, ¿qué pasó? Con la muerte de Cristo, no solo la persona que cree en Jesús tiene acceso al lugar santo, sino directamente al lugar santísimo. Ahora, no un lugar santísimo compuesto por leyes y ritos de la ley mosaica, sino ¿qué era lo que se buscaba con entrar al lugar santísimo? ¿Qué era lo que se buscaba? ¿No era tener contacto con la presencia de Dios? ¿Qué se manifestaba allí en el lugar santísimo? La presencia de Dios en forma de una nube. Ahora, la pregunta es,
¿Qué ha hecho el Señor Jesús? Recuerden que para que se manifestase aquella nube el día de expiación, ¿qué se necesitaba para que aquella nube apareciera? Se necesitaba algo. ¿Qué era? Sacrificio. El sacrificio, la sangre, ¿verdad? ¿Qué tenía que hacer el sumo sacerdote? Rociar, dice con las manos, con los dedos, rociar 7 veces sobre el propiciatorio. Y entonces luego de esto se manifestaba la nube representativa de la presencia de Dios. Ahora, ¿qué nosotros estamos viendo? Aquel sacrificio era para que el pueblo pudiese recibir perdón por sus pecados. ¿Para qué murió Cristo? Para perdonar nuestros pecados. Cristo fue a la vez cordero y sumo sacerdote. ¿Por qué? Se sacrificó por nosotros y a la vez, ¿qué hace él? ¿Qué hace él? ¿Cuál era la misión del sacerdote? Era interceder delante de Dios por el pueblo. Era una especie de mediador. ¿Y qué dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 2 verso 5? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, hermano, vamos a ver, ¿podíamos nosotros llegar al lugar santo en aquella época? No. ¿Podíamos llegar al lugar santísimo? Imposible. Sin embargo, ahora, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice el verso 22? Acerquémonos que con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Todo esto tiene que ver con la santificación del creyente. ¿Qué es lo que es necesario hoy para nosotros acercarnos a la presencia de Dios? ¿Qué es necesario? Solo santificarnos. Solo echar a un lado aquello que a Dios no le agrada, echar a un lado el pecado, y de esa manera estamos purificados y tenemos que acceso directo a la presencia de Dios. Recuerden, ¿dónde habitaba Dios en aquel tiempo? Allí en el templo. ¿Y hoy dónde habita Dios? Vamos a ver, ¿dónde? Pero habitar. Dios está en todo lugar, ¿eh? Vamos a ver esta cita. Yo no la tenía aquí, pero es importante poder tratarla, y es 1 Corintios capítulo 3. Vamos a ver esta cita. 1 Corintios capítulo 3. Vamos a ver lo que nos dice el verso 16. Primera Corintios 3:16. ¿Alguien que quiera leer, por favor? Hermana Beatriz. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en nosotros? ¿Dónde moraba la presencia de Dios? ¿Dónde? Allá, en el lugar santísimo. ¿Y ahora? ¿A través de quién? El Espíritu Santo hace morada en nosotros. ¿A partir de qué momento se preparó aquello? ¿Cuándo? Cuando se rasgó la cortina, cuando el velo se partió. ¿Y cuándo ocurrió esto, que el velo se partió? Cuando Jesús murió. Así que al morir el Cordero de Dios, quitó el pecado del mundo, quitó aquella pared intermedia. Hoy nosotros tenemos acceso a ir a la presencia de Dios a través de Cristo. Y por eso, hermanos, miren,
para usted y yo ser escuchado por Dios, teníamos que llevar un animal al templo y un levita agarrar el animal y el sacerdote degollarlo, presentarlo en sacrificio y luego éramos perdonados. Era esto. Hermano Reinaldo, ¿usted sabe cuántos animales había que sacrificar al año cada vez que uno hacía algo malo? ¿Ah? Para ser perdonado. Sin embargo, hoy, cuando una persona conoce al Señor, desde que dice, Padre nuestro que estás en los cielos, de una vez esa oración es recibida en los cielos. Tiene acceso directo a la presencia de Dios. ¿A través de quién? A través de Cristo. Por eso siempre oramos en el nombre de Jesús, porque nosotros no tenemos méritos, es a través de los méritos de nuestro Señor Jesús. Y voy a concluir resumiendo esto, hermanos. Una sola vez al año el sumo sacerdote podía interceder por el pueblo ante el Padre y lograr perdón de pecados. Había que esperar, ¿qué tiempo? Un año. Un año. Era cada año que se renovaba el perdón, cada año. Pero la pregunta es, ¿la gente no volvía a pecar? ¿O sí? A veces, el mismo día de expiación, después de hacer la expiación, ¿alguien podía pecar? ¿Cómo estaba la persona? ¿Estaba en pecado? Estaba perdido. Por eso dice la Biblia que nadie por la ley se justifica para con Dios. No había justificación. Hoy sí tenemos la justificación del pecado. ¿Por qué? Porque Cristo murió y resucitó. Y es un sacrificio vivo delante del Padre. Mira lo que pasa. Cuando usted y yo pecamos después de ser cristianos y le pedimos perdón, usted sabe, y esto entiéndanlo de manera simbólica. No es que pasa así exactamente, pero es la manera de poder entenderlo. Cuando usted y yo pecamos, después de ser salvados, después de ser lavados por la sangre de Cristo, le pedimos perdón a Dios el Padre. Jesucristo hace esto, le muestra al Padre la cicatriz, le dice, yo morí por él. Eso es la justificación. Y todos nuestros pecados son perdonados porque la resurrección de Cristo garantiza perdón. Es un sacrificio vivo que era lo que no podía suceder en el antiguo pacto, porque un animal, ¿cuánta sangre tiene para dar? Una, ¿verdad? Y cuando el animal era sacrificado, ¿qué pasaba? Moría y se acabó. No podía una persona recibir perdón por varios pecados a través de la sangre de un animal. Cada animal un pecado. Y solo un pecado, pero la gente volvía a pecar. Con el sacrificio de Cristo se hizo perfecto todos los sacrificios. Así que, mis queridos hermanos, una sola vez al año el sumo sacerdote podía interceder por el pueblo ante el Padre y lograr perdón de pecados. En cambio, Jesús se sentó ¿dónde? En el mismo trono del Padre. Y desde allí, ¿qué hace? ¿Cuál es la obra de Jesús ahora mismo? Interceder por cada uno de nosotros. Intercede por su pueblo. ¿Y cómo funciona esto? Está para dar perdón a toda persona que no se ha arrepentido de sus pecados. Es decir, el sacrificio de Cristo está abierto para todo el que quiere ser salvado. La sangre de Cristo nos limpia ¿qué? De todo pecado. Y también el sacrificio de Cristo y su presencia allá ante el trono del Padre sirve de justificación para todos aquellos que son salvos. Porque nos preguntamos, después de ser salvados, ¿somos pecadores o dejamos de ser pecadores? Y entonces, ¿qué pasa? Ya se hizo un sacrificio, pero ahora necesitamos perdón. Es lo que se llama la justificación del pecado. No estoy diciendo que podemos pecar y que estamos justificados. Estoy diciendo que cuando pecamos, pedimos perdón
y esas cicatrices se muestran ante el Padre. Yo morí por ellos, aquí está, soy un sacrificio vivo. Y el perdón que está pidiendo ya está cubierto. ¿Cuándo fue cubierto? Cuando murió en la cruz. Cuando expiró en la cruz, ese sacrificio por el pecado estuvo totalmente cubierto. Así que, mis queridos hermanos, ¿qué les parece? ¿Era más fácil antes? ¿Es más fácil ahora? ¿Y por qué la gente no quiere creer? ¿Por qué es tan difícil para la gente aceptar? Aceptar el perdón que Dios ofrece, el sacrificio de Cristo. ¿Por qué el ser humano endurece tanto su corazón cuando esta fuente está brotando, está fluyendo para el bienestar del ser humano? Así que hoy tenemos algo que aquella gente no pudo disfrutar, y es acceso directo a la presencia de Dios a través de Cristo. Que el Señor les bendiga en esta noche. No sé si hay alguna pregunta a los hermanos por Zoom o acá presente, o algún comentario. Si usted quiere añadir algo, comentar algo, preguntar algo, pues. Hermana Bielka. Pastor, cuando antes de la muerte de Jesucristo, cuando se cometía un pecado, que tenía que uno buscar un cordero, no cualquier cordero, un cordero perfecto, sin mancha, para sacrificarlo. Era por cada pecado tenía que ser un cordero. O un cordero cubría varios pecados. Porque yo me pongo a pensar, wow, entonces no iban era imposible, no iban a acabar con los corderos y uno peca constantemente. O sea, Era un animal por pecados. O sea, que no había animales, porque imagínense, pecando uno constantemente. Y la gente matándose por agarrar los animales para poderlos sacrificar. O sea, que eso iba a ser como un rebú, pecado sobre pecado. La verdad, hermano, que cuando nosotros pensamos en esto, decimos, pero ¿y por qué? ¿Por qué aquella situación? Recuerden que todo eso enfila ¿a quién? A Cristo. Y si usted y yo miramos aquellos acontecimientos solo desde el punto de vista nuestro, mecánico, entonces tenemos que buscar un animal y esto y sacrificarlo, no vamos a entender. Porque el propósito, ¿cuál es? Vamos a ver el propósito desde el original. ¿Cuál fue la parte original? Bueno, el hombre pecó y Dios le dijo antes de pecar que si pecaba, ¿qué iba a suceder? Iba a morir. ¿Qué iba a pasar? Iba a morir. Iba a morir. Muerte, dice la palabra. Exacto, la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué hace Dios? Vamos a ver, Dios mismo pone el ejemplo para cubrir la vergüenza del hombre. ¿Recuerdan por qué se escondieron Adán y Eva? Estaban desnudos. ¿Y qué hace Dios? Un animal para coger las pieles y cubrirlo. Así que Dios pudo haber creado pieles, pero Dios no creó pieles. Dios trajo pieles, tuvo que sacrificar animales para cubrir ¿qué? La vergüenza del hombre. ¿Ven? Y esto es el prototipo de Cristo. Entonces después Dios permite que un animal inocente pague por la culpa del hombre. Todo pecado va a producir la muerte. Por eso la persona que no se arrepienta hoy va a tener muerte eterna. La paga del pecado es muerte. No quiere recibir el perdón a través de Cristo. Y
Pero ciertamente, hermanos, que el pueblo, llegó un momento donde el pueblo pensaba que a Dios le gustaban los sacrificios. Y ya eso sería otro tema a tratar. Y Dios le dice, hastiado estoy de holocausto. No me traigan más vanas ofrendas. Así dice. Estamos acá usando un lenguaje humano para representar lo que Dios está en el Salmo 50. Dios le dice, ya estoy cansado de los sacrificios de ustedes. Porque, ¿qué hacía la persona? La persona, vamos a pensar que iba a golpear a alguien, ¿verdad? Preparaba el palo para dar el golpe y decía, déjame amarrar el animal y déjame ir a dar el golpe. Oh, lo maté, ahora déjame. Bueno, si lo mataba sabemos que era la ley del talión, pero le di un golpe. Entonces déjame agarrar el animal, le di un golpe a fulano. Aquí está el sacrificio, estoy perdonado. Dios dijo, eso no es lo que... A mí no me interesa comer sangre de animales. Así Dios se lo dijo en el Salmo 50 al pueblo de Israel. Hermana Doralisa. Ok, después de la hermana Doralisa, el hermano Reinaldo tiene una pregunta. Pastor, buenas noches a todos. Amaya, espera. Buenas noches a todos. Me pregunto yo, pastor, dos cosas me llegan a la mente con el desglose de estos estudios. Una es este perdón de pecado le servía para llegar al cielo a la gente, porque en la Biblia yo sé que he leído que dice que por fe, los que fueron salvos por fe, porque creyeron en Jesucristo, pero si ese era el método del perdón de los pecados, los sacrificios de animales, que todo tendría el sacrificio de Cristo en la cruz, el derramamiento de la sangre. Eso me pasa por la mente, como que tengo esa incógnita o esa inquietud. Y lo otro es, me pienso en la Iglesia Católica que tiene como una mezcla de cosas como ligadas que corresponden a la ley, cosas de lo que hacían el sacerdote, pero no sé, como que me llegan a la mente viendo, no es haciendo una comparación, yo vengo de ser católica. Me llegan estas cosas tan erradas, como que tienen una mezcla con la ley, una mezcla con Jesucristo. Y en conclusión, nada, esas son dos inquietudes que quería expresar. Bueno, la primera pregunta, la segunda quizá no responda mucho de ella porque sería un tema bastante amplio para hacerlo. Pero la primera pregunta tiene que ver con el perdón. Si una persona, pensemos que alguien iba al templo y hacía un sacrificio, era perdonado sus pecados. No era que tal vez. Ahora, pensemos que esa persona estaba media hora sin pecar y que en esa media hora moría, se salvaba. ¿Por qué? Porque era lo que Dios establecía para el perdón de pecado. El sacrificio servía para perdón de pecado. ¿Por qué? Porque cubría la culpa de quien había pecado. Entonces su pecado estaba borrado, no estaba pendiente. Así que pensemos que una persona llevaba un animal a sacrificar y 15 minutos después, media hora después, sin haber cometido otro pecado, moría, la persona estaba salva. El problema es que la persona estaba tan acostumbrada a pecar que iba y ofrecía un sacrificio y no bien hacía ese sacrificio, salía de aquel lugar e iba a pecar, que fue lo que Dios tanto le reprochó al pueblo de Israel. Entonces, la persona estaba en estado de condenación de manera permanente, por eso tenían que estar ofreciendo. Miren, si quedaba algún pecado sin perdonar, el día de expiación el pueblo completo recibía perdón. Pero ¿qué pasaba al otro día? Volvía el pueblo otra vez a pecar
a tratar mal a los otros, a criticar a los otros, a hacer esto, esta maldad. ¿Y qué pasaba? ¿Ya? A esperar un año más para que todos los pecados pendientes quedaran perdonados. Así era. Si ese mismo día de expiación, antes de volver a pecar, una persona moría, se salvaba. Los pecados eran perdonados, porque eso era lo que Dios había establecido, y todo eso apuntaba hacia Cristo, hacia la fe en el Señor. Hermano Reinaldo. Era como una sugerencia, porque yo lo que opino que en ese tiempo, para hablar con Dios había que tenía que ser a través del sumo sacerdote. Yo opino que Dios lo que hizo fue como que con la muerte de Cristo implementó la tecnología, porque ya después de la muerte de Cristo ya todo el mundo se puede comunicar con Dios sin tener que esperar para hacer sacrificio ni nada de eso. O sea que individualmente todo el mundo se puede comunicar con Dios. Es como en esos tiempos atrás, cuando había que llevar un mensaje de una ciudad a otra, que mandaba una persona en un caballo bien lejos a llevar un mensaje. Si a ese tipo lo mataban en el camino y el mensaje no llegaba. Ahora con el teléfono, imagínense usted. Se pueden mandar millones de mensajes al mismo tiempo, para todos lados. Bueno, yo creo que sí, hermano Reinaldo. Podríamos llamar que cambió la tecnología, en este caso la del perdón. Exacto. La del perdón y del acceso a Dios. Pero recuerden, todo esto es a través de Cristo. A través de Cristo. Así que es canalizado todo a través de Cristo. Sin Cristo no hay manera, no hay forma de poder llegar. Por eso, para que una persona pueda tener acceso a Dios el Padre, tiene que ser a través de Cristo. Aunque el camino está abierto, no toda persona que quiera llegar a Dios tiene el camino abierto, vamos a llamar cualquier camino. Tiene que ser a través de Cristo. Es como si alguien quiere conversar por WhatsApp, puede conversar y verse en la otra parte del mundo, pero tiene que ser a través del internet. No puede hacerlo solo con su aparato, tiene que ser a través de este medio electrónico. Entonces, tiene que ser a través de Cristo. Así que aunque está el camino abierto, pero todo el mundo tiene que ir a través de Cristo. Hermana María. Y yo quería preguntarle, pastor, una persona que no ha sido nacido de nuevo a través del bautismo, pero tiene fe en Dios, tiene una gran fe en Dios, es salvo, y como dice que la palabra que la salvación se tiene por fe también, ¿verdad? Pues entonces esa persona que no ha sido nacido de nuevo con el bautismo, pero tiene fe, esa persona si muere salva. Lo primero es, hermana, que el nuevo nacimiento no es por el bautismo. El nuevo nacimiento es porque una persona recibió a Jesús como su Salvador. Entonces, en el momento que una persona recibe a Jesús, cree en Jesús, ya es salva. Que más adelante se bautice o que inmediatamente se bautice, ya el bautismo es un acto de obediencia. Bueno, todo cristiano tiene que hacerlo porque es el mandato de Dios. El mismo Jesús lo hizo y representa la resurrección de Cristo, la victoria, la vida victoriosa en Cristo está representada por el bautismo, así como la muerte de Cristo está representada en la Santa Cena que celebramos. Así que, entonces sí es salva la persona. Sí, aunque no se haya bautizado. Si aceptó a Cristo. Si no aceptó a Cristo, está perdida la persona. Tiene que aceptar a Cristo para ser salva. Así que, porque la salvación es por fe, no es por obra. Lo que pasa es una cosa, hermana. Mire, déjeme decirle esto.
es que una cosa trae la otra, porque una persona no puede aceptar a Cristo y no haber evidencia de que su vida cambió. En una ocasión, hubo un evangelista llamado Moody, muy famoso en Chicago, y él era muy conocido y muy querido. Bueno, es uno de los evangelistas, él falleció ya, pero una de las personas más famosas, los predicadores más famosos de la historia del cristianismo acá en América. Y en una ocasión, mientras él va caminando por una calle de Chicago, se encontró con un borracho y el borracho fue detrás de él. Oh, Moody, mire qué cosa tan extraordinaria. Usted ha cambiado mi vida, porque el hombre era muy querido. Y Moody se quedó viendo y le dijo, es verdad que yo he cambiado su vida, por eso usted sigue borracho. Si hubiese sido Jesús que cambia su vida, usted no fuera un borracho. Se lo dijo. Entonces, hermana, no es posible que yo ame a una mujer y que yo no quiera estar cerca de esa mujer, ¿verdad que no? Y que yo no quiera conversar con ella y que yo no quiera compartir mi vida con ella si la amo. Entonces, si una persona aceptó a Cristo, tiene que haber una evidencia, tiene que congregarse, tiene que tener deseo de leer la palabra, de orar, de hacer las cosas que a Cristo le gusta. Esa es la evidencia. De otra manera, pues, una persona puede repetir una oración y no haber aceptado a Cristo. Porque hay personas que son inconversas, pero ellos tienen fe en Dios, ellos creen y dicen, tengo fe que si muero voy a hacer. Pero bueno, no aceptaba así. Entonces, si, es negativo. Si no ha aceptado al Señor, entonces no cumple lo que dice la Biblia, porque esto está claro. Mire, de esto tenemos nosotros muchísimas evidencias en la Biblia. Miren, miren lo que dice acá Hechos, capítulo 2, versos 37 y 38. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Esta gente quería saber qué debía hacer para ser salvo. Miren lo que Pedro le dice. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces la persona tiene que arrepentir. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Porque, ¿qué es lo que produce el perdón? Es el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. La sangre de Cristo está disponible, pero para aquellos que se arrepienten, para los que creen en Él. Y creer en Él no es decir, sí, yo creo. Como decir, espéreme que yo voy, pero no va a ir, no va a llegar. Tiene que llegar. Esa es la evidencia. Una casualidad nada más que dijo de que si no hay arrepentimiento, no hay perdón con la pregunta que voy a hacer. Y en el caso del Antiguo Testamento, donde con el sacrificio de un animal, una persona queda perdonada y si no estaba arrepentida, no queda perdonada. Lo que pasaba con esto, hermano Antonio, es que era el tiempo de las obras. Es decir, usted hace una cosa, recibe la otra. Era el tiempo. Eso era, bueno, miren, en la próxima semana vamos a ver un poquito acerca de la maldición de la ley y el sacrificio de Cristo. Ese es el tema que vamos a desarrollar la próxima semana. Y vamos a ver esto un poquito mucho mejor, porque es que eran las obras. Es decir, usted hacía un sacrificio, usted no lo hacía, usted violaba una ley y de una vez recibía la sentencia. Entonces se trataba de esto. Desde luego que siempre, cuando una persona hacía un sacrificio era porque de alguna manera podía entender que eso le perdonaba. ¿Había algún tipo de fe para poder creer? Sí, pues si no, ¿para qué desperdiciar un animal si no está arrepentido? El costo de un animal y todas esas cosas. Lo que pasa es que llegó un momento donde la gente que tenía mucho dinero pensó que compraba a Dios. Pero si quieres lo vemos la semana que viene, es lo opuesto, está profundamente arrepentido, pero
iba a sacrificar al animal y no pudo, murió por un accidente o algo. Y no es perdonar. Yo me atrevería a decir que sí, que recibió perdón delante de Dios. Porque la Biblia dice, el justo vivirá por la fe, y lo dice en tiempos antiguos. Entonces, todo el que se salvó en la antigüedad fue mirando hacia Cristo. Y eso lo dice Hebreos. Dice que ellos miraron hacia Cristo, hacia el Cristo que habría de venir. Yo no sé si tenía intención y por algún motivo fuera de su alcance no pudo, pienso yo que Dios es misericordioso. Sí. Pero si no tenía intención y no le dio tiempo, no quiso, pues, ese no. Ahí mismo quedó. Sí. Bueno, mis hermanos, pues creo que hemos concluido por hoy. Vamos a tener el tiempo de oración. Así que el pastor Abreu hoy no vino. Ojalá que esté bien en su salud. No está conectado tampoco. Mandó un mensaje por WhatsApp que tuvo problema en la luz.